enfermedades de transmisión sexual, una fecha que se elige para reflexionar sobre cómo combatirlas, cómo tratarlas, cómo prevenirlas. Y es por eso que invitamos en Apuntes a conversar a Juan Cisneros, quien es el director médico del Centro Médico de Salud Sexual de AHF Argentina. Juan, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Juan, me interesaba el enfoque con el que ustedes toman la salud sexual, porque si bien hablan, por supuesto, de la prevención de enfermedades, también hablan, por ejemplo, de los delitos sexuales o incluso del disfrute, incluso del placer sexual como parte de una vida sexual saludable. Pero si nos concentramos en las enfermedades, que es la que sabemos se llevan la parte más notoria, ¿en qué estado estamos en la Argentina? Bueno, todo esto surge de un crecimiento muy importante, no solo en la Argentina, sino también en el mundo de las enfermedades de transmisión sexual. La visión que tenemos en HF es que debemos discutir sobre el sexo, pero siempre manteniendo la idea del placer y la idea del autocuidado, estimular el autocuidado como cosa fundamental para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y para responder a lo que me estás preguntando, te puedo dar un ejemplo. En el 2013, en la Argentina teníamos menos de 12 por 100.000 enfermedades de transmisión sexual por año. Sí. En el 2018 teníamos más del 50. Personas por 100.000 con enfermedad de transmisión sexual, y eso está increciendo. O sea, en nuestro centro que tenemos en San Martín y Paraguay estamos recibiendo permanentemente enfermedades de transmisión sexual en gente que viene a testearse para HIV, ya que se hace testeo gratuito, y con los interrogatorios y con alguna molestia que tiene, estamos detectando permanentemente enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente uretritis, sífilis, y bueno, y la más importante en el mundo, que sería la de las clamidias, pero vemos permanentemente un incremento y que tiene que ver con los cambios de modalidades, ¿no?, de actividad sexual que se han experimentado en estos últimos años. Me interesan esas otras enfermedades de transmisión sexual, Juan, porque generalmente hablamos de HIV cuando hablamos de estos temas. Pero ¿qué otras están observando ustedes en el consultorio y cuáles son las de mayor crecimiento en estos años? Bueno, a nivel mundial lo que se ve con mayor número son las clamidias, que dan uretritis, vaginitis, bueno, es bastante frecuente. Vemos también mucha gonorrea, plenorragia, que es una enfermedad de transmisión sexual que provoca una infección, ya sea en la uretra del hombre, de la mujer, en la vagina, en general con aumento de la secreción purulenta, y que puede ser muy grave en el caso de cuando infecta en el momento del nacimiento. Sí. Y lo que vemos, sí, un crecimiento exponencial es con la sífilis. ¿Y esto con qué tiene que ver? Usted mencionaba cambios en el hábito sexual. Me permito agregar, Y bueno, usted me corregirá, pero también creo que hay menor uso de preservativo, ¿no? Se perdió un poco el autocuidado con un preservativo. Bueno, tenemos por un lado el aumento de las parejas, del número de parejas promedio de la gente. Por otro lado, que el hecho de que el HIV haya tenido un tratamiento muy exitoso y que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tengan un tratamiento exitoso ha hecho que se disminuya muchas veces el uso de condón. Por otro lado, vemos que hasta hay aplicaciones que nos permiten incrementar el número de parejas sexuales y bueno, o sea, todas esas pautas han hecho que este incremento de actividad sexual y otras formas, como hemos visto ahora mucho con la viruela símica, de actividad sexual tiendan a incrementar estas infecciones. Por eso un poco HF salió a plantear esto siempre y plantear fundamentalmente lo del autocuidado y lo de la condomización, que digamos, tratar de utilizar el condón para cualquier tipo de actividad sexual. Ahora, Que es lo único que nos conviene en las enfermedades. la mayor frecuencia de la actividad sexual o el mayor número de parejas sexuales no debería ser un inconveniente si es que una tiene un debido cuidado a la hora de mantener las relaciones.
Claro, con los cuidados habituales y con el uso del condón no debería generar un incremento en el número de enfermedades. Pero lamentablemente muchas veces están asociados también a uso de drogas y eso que también van en contra del uso de condón y de determinados cuidados. Por eso estimulamos tanto el autocuidado porque es el único cuidado que realmente va a ser efectivo. Y respecto al HPV, ¿qué podríamos decir? Que hace poco charlando con una ginecóloga también nos mencionaba que es como la nueva epidemia moderna cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Y a pesar de la vacuna y de que, bueno, ya todo el mundo sabe la asociación con cáncer, uno ve que es otra de las patologías que está permanentemente en incremento. Nosotros ahora en la clínica, por ejemplo, Sí. hemos incorporado, aparte del PAP vaginal, el PAP rectal, ya que hay mucha población que por esa vía, ya sea hombres que tienen sexo con hombre o parejas heterosexuales que tienen sexo anal, hemos incorporado el PAP anal, que es una práctica que ha demostrado científicamente en estos últimos años una detección precoz y la posibilidad de hacer un tratamiento oportuno. ¿Y por qué cree usted, Juan Carlos, que hay tantas personas que quizás aún teniendo síntomas, notando algo raro en su genitalidad, no van a hacer las consultas? Al día de hoy todavía hay cierto tabú con la salud sexual que impide ir al médico y entonces tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y todavía hay mucho, o sea, estamos muchísimo mejor, yo que estoy trabajando en esto desde hace tantos años, estamos muchísimo mejor que cuando comenzamos, pero siempre no es lo mismo que yo comente entre los colegas que tengo un dolor torácico, un angor, que diga que tengo una uretritis. Sigue habiendo una discriminación en el medio, a pesar que yo estaría mucho más tranquilo con la uretritis que con el angor, pero no es lo mismo la repercusión que eso tiene en los que nos rodean y eso cada vez es menor, pero sigue estando. No es tan fácil hablar de la vida sexual. Claro. Juan Carlos, ya para terminar, yo recuerdo cuando era chica que había campañas en la vía pública, incluso en la televisión, del uso del preservativo. Y sin embargo, realmente en la última década no recuerdo alguna campaña. Digo, sí las que hacen las organizaciones sociales, pero no recuerdo ninguna campaña gubernamental masiva de cuidado, de profilaxis sexual. ¿Por qué es que han desaparecido de la vía pública estas campañas? Y yo creo que es un tema que no, que tiene que ver incluso hasta con cuestiones políticas, y es uno ve que ya algo que debería estar totalmente establecido, como es la educación sexual, no se está llevando en los colegios, en los diferentes lugares, por los carriles que se deberían. Y muchas veces es un error pensar que la educación sexual puede estimular o no. La decisión de las conductas personales no pasan por los conocimientos que uno tenga. Son decisiones que tienen que ver con lo afectivo, con muchas cosas. El riesgo de enfermedades sí pasa por la educación, por eso creo que es fundamental las campañas permanentes y la educación sexual en los colegios y en los diferentes lugares, porque realmente todas estas enfermedades que estamos viendo y que causan mucho daño son prevenibles. Esperemos vuelvan entonces las campañas y claro, la ley de educación sexual integral en su aplicación máxima. Gracias, Juan. Que tenga muy buen día. Ha sido muy Gracias, amable. Paloma, un beso grande. Saludos. Día de la Salud Sexual Integral. Entonces fue este domingo y acá en Apuntes nos tomamos unos minutitos para reflexionar sobre el tema.